Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartirte la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy vamos a escuchar el capítulo 13 y el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehud, comenzó a reinar sobre Israel en su capital Samaria. Reinó 17 años. Se portó mal con Yahvé y siguió cometiendo los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Entonces estalló el furor de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Pero Joacás suplicó a Yahvé, y éste lo escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Yahvé concedió a Israel un libertador que lo liberó de la opresión de Aram, y los israelitas pudieron vivir tranquilos en sus casas, como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, y aún el tronco sagrado quedó en pie en Samaria. No le quedaron a Joacás más que 50 hombres de a caballo, 10 carros de guerra y 10,000 soldados, pues el rey de Aram había exterminado y reducido a polvo todo lo demás. Lo demás referente a Joacás, todo cuanto hizo en su valentía, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joacás se acostó con sus padres, lo sepultaron en Samaria, y en su lugar reinó su hijo Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel, en su capital Samaria. Reinó 18 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Lo demás referente a Joás, todo cuanto hizo, su valentía, y como combatió contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás se acostó con sus padres, fue sepultado en Samaria, junto a los reyes de Israel, y Jeroboam ocupó su trono. Cuando Eliseo enfermó del mal que lo llevó a la muerte, bajó donde él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro, diciendo: Padre mío, carro y caballos de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él tomó el arco y flechas. Dijo Eliseo al rey: Pon tu mano sobre el arco. Este puso su mano. Entonces Eliseo colocó su mano sobre la mano del rey y dijo: Abre la ventana hacia oriente. Él la abrió. Dijo Eliseo: Tira. Él tiró. Dijo Eliseo: Flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria contra Aram. Derrotarás a Aram en Afec hasta exterminarlo. Y añadió: Toma las flechas. Y él las tomó. Eliseo dijo al rey: Dispara hacia el suelo. El rey disparó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y le dijo: Tenías que haber tirado 5 o 6 veces. Entonces habrías batido a Aram hasta exterminio. Ahora lo derrotarás 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Poco después, un destacamento de moabitas hizo una incursión como acostumbraban hacer cada año al comienzo del año. Resulta que en ese momento unas personas estaban sepultando a un difunto, cuando divisaron a los moabitas. Deprisa tiraron el cadáver al sepulcro de Eliseo y se pusieron a salvo. Pero el hombre, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas todo el tiempo que reinó Joacás, pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos, volviéndose propicio a ellos, a causa de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruir totalmente, ni echarlos lejos de su rostro. Murió Hazael, rey de Aram, y reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás,
volvió a tomarle a Benadab las ciudades que Hazael le había tomado a Joacás. Joás lo venció 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el año segundo de Joás, rey de Israel. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre era Joadam, de Jerusalén. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Hizo en todo como su padre Joás. Sin embargo, no desaparecieron los santuarios de las lomas. Ahí el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Cuando el reino se afianzó en sus manos, Amasías mató a los oficiales que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, según está escrito en la ley de Moisés, donde Yahvé dio esta orden: no harán morir a los padres por los hijos, ni harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno será castigado por sus propios crímenes. Amasías derrotó a 10.000 edomitas en el valle de la Sal, y conquistó la peña por las armas, llamándola Joctel, nombre que ha conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehud, rey de Israel, para decirle: sube y veremos cuál de los dos puede más. Joás, rey de Israel, mandó a decir como respuesta a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija para que sea la esposa de mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Veo que te sientes muy orgulloso, porque has vencido a los edomitas. Esto te basta para tener fama en tu propia casa. ¿Por qué ahora quieres exponerte a una desgracia y perderte a ti y al pueblo de Judá? Pero Amasías no lo escuchó. Vino Joás, rey de Israel, y se enfrentó con Amasías en Bet-Sames de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, tomó preso a Amasías, hijo de Ocosías, en Bet-Sames y lo llevó a Jerusalén. Hizo una abertura de 200 metros en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro, toda la plata y todos los objetos que se hallaban en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey y también rehenes, y se volvió a Samaria. Lo demás referente a Joás, su valentía y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás se acostó con sus padres, lo sepultaron en Samaria junto a sus padres, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. En cuanto a Amasías, sobrevivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel. Lo demás referente a Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo gente que conspiró contra él en Jerusalén. Amasías fue a refugiarse a Laquis, pero ellos lo persiguieron y lo mataron en esa ciudad. Su cuerpo fue traído de allí en un carro y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Luego todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que murió el rey su padre. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria en el año 15 del reinado de Amasías, rey de Judá. Reinó 41 años, y durante su reinado se portó mal con Yahvé, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el Mar Muerto, según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gafheter. Es que Yahvé había visto la miseria amarga en extremo de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo ni libre, que ayudara a Israel. Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás.
lo demás referente a Jeroboam, todo lo que hizo y la valentía con que peleó y cómo combatió, devolviendo a Hamath, Damasco a Israel, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Jeroboam, fue sepultado con los reyes de Israel, y reinó en su lugar su hijo Zacarías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradecido con Dios por este nuevo día que nos permite compartir la palabra de Dios. Aún en medio de las dificultades que hemos tenido para compartir la palabra de Dios, Él nos sigue permitiendo que ustedes y yo sigamos escuchando su palabra. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir el capítulo 13 y el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Estos capítulos también nos hablan de que los reyes siguen cometiendo pecado. Siguen cometiendo el mismo pecado. Este libro de los Reyes nos ha hablado, y igual que el primer libro de los Reyes, nos ha hablado de todos esos reyes que reinaron en Israel. Pero algo particular que tenían todos esos reyes es que toditos cometían el mismo pecado, de llevar al pueblo de Israel al pecado. Que si él cometía un pecado, pues llevaba al pueblo de Israel también a ese pecado. Ahora yo pregunto, ¿de qué sirve tantos reyes como esos si igual llevaban al pueblo de Israel al mismo pecado? De nada. ¿De qué sirve ustedes y yo, por ejemplo, ser el hijo de alguien importante si el pecado nos apaga, si el pecado a nosotros nos da otra mala reputación? De nada nos sirve. Muchas personas dicen: yo soy hijo de tal persona, yo soy hijo de tal persona. Pero ¿qué estás haciendo tú con Dios? ¿Tú crees que por tú decir que tú eres hijo de alguien muy importante te vas a ganar el reino de los cielos? No. ¿O crees que porque digas que eres hijo de alguien importante vas a ser muy importante para Dios? No. Porque te estás poniendo importante para los hombres. Esto pasaba con los reyes. Pues nos dice la palabra de Dios que los reyes eran hijos de otros reyes y todo y tal. Y reinaban, pues, quedaban por herencia, quedaban ellos reinando. Pero de igual manera seguían cometiendo el mismo pecado, llevaban al pueblo de Israel al pecado. ¿Cuándo sería el momento que un rey llegara al pueblo de Israel y los librara del pecado? Pues todavía no lo vamos a saber, porque la palabra de Dios nos sigue hablando de que los reyes que llegaban al pueblo de Israel, pues seguían llevando al pueblo de Israel al pecado. Nosotros, ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo en el pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Será que nosotros vamos a ser como estos reyes, que todo el tiempo vamos a estar viviendo en el pecado? Hoy Dios nos dice, hermanitos, a cada uno de nosotros: ya basta, aléjate del pecado. Claro que tú puedes hacerlo. Y eso es lo que nos invita a Dios hoy, porque Dios todo este tiempo nos está hablando de que los reyes cometían pecado. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es lo importante que Dios quiere enseñarnos con esto? Pues de que ustedes y yo despertemos y abandonemos ese pecado
y busquemos nuestra salvación. Porque aquí hay muchas personas todavía que no quieren entender que el pecado los lleva a la condenación, los lleva a la perdición. Ojalá nosotros hoy de esta lectura pues aprendamos que ya Dios quiere que ustedes y yo nos alejemos de ese pecado. Cada uno de ustedes y yo sabemos qué pecado nos atormenta. Pero hoy Dios nos dice: hijo, claro que sí puedes alejarte de ese pecado. Yo estoy contigo, hazlo, atrévete. Para que tú veas que vas a conseguir paz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que consigamos paz, alegría, felicidad. Pero lo más importante, la salvación. Pero para ustedes y yo encontrar la salvación, tenemos que alejarnos de esos pecados. Ustedes y yo sabemos que pecado nos aleja de Dios. ¿Y cuándo lo vamos a dejar? Ya es hora. Dios hoy nos invita a que ustedes y yo seamos capaces de alejarnos de esos pecados que nos aleja de Dios. Que esta palabra pues, hermanitos, hoy nos haga comprender que para cada uno de nosotros el pecado está ahí en la puerta, pero nosotros como hijos de Dios debemos echarlo afuera, debemos apartar ese pecado de nuestra vida. Pidámosle a Dios pues, hermanitos, que haga de nosotros un corazón puro, sincero, para no dejar que el pecado entre en nosotros, para no dejar que ese pecado nos aleje de Dios, para no dejar que ese pecado nos lleve a la condenación. Pidámosle a Dios pues, hermanitos, la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, para poder entender nosotros qué está bien en esta vida y qué está mal en esta vida, para que nosotros podamos decidir el bien en nuestra vida, para que así podamos vayar sanos y salvos al encuentro con nuestro Señor. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Mis hermanos, si alguno de ustedes desea ayudarme con algún granito de arena, puede buscar en PayPal Gustavo Mercado y allí poder colocar su granito de arena con lo que ustedes deseen ayudarme. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Y que no se les olvide compartir a sus familiares, a sus amigos, para que así la palabra de Dios cada día se extienda más y pueda llegar a los últimos rincones del mundo. Dios les bendiga, Dios les acompañe.